de haber acusado a Aldo Figueroa, obviamente fue una estrategia muy mala hecha por el señor Balanés y las personas que tomaron mi caso y lo destruyeron, perdone que le diga, precisamente porque permitieron que se fuera Bielman, que no se extraditara, no se trajera a Guatemala, y eso es responsabilidad también de esta nueva gestión que hubo en la CICIG. Por eso la jueza tiene mucha razón, porque yo sí creo que Stephen Figueroa y Bielman y otros más, que por ahora no voy a revelar, pero por supuesto ellos saben de qué estructura estoy hablando, tenían que estar ahí sentados, y no que se toman chivos expiatorios como el hermano de Figueroa para sentarlo y ver que se le presionarlo de esa forma. Eso no se requería cuando nosotros hicimos una investigación, y prueba de ello es que yo tengo todos los documentos que acreditan esas responsabilidades. Giselle, buenas noches. Buenas noches. Cuando el doctor Yamatei es absuelto de este mismo caso hace algún tiempo, él hace ver que eso creaba un precedente de que todo el caso se iba a caer y que no había nada de cierto en la investigación. Fue testigo incluso hace poco en este juicio, y sin embargo hoy vemos sentencias condenatorias contra la mayoría del grupo. Bueno, es una vergüenza que este señor Yamatei le hayan sobreseído. Yo desconozco, eso sí, los antecedentes de ese sobreseimiento, o de si él llegó a un acuerdo o fue por qué razones, yo los desconozco, pero Yamatei es uno de los responsables que permitió, igual con Víctor Rosales, que tampoco lo escuché ahí, y que participó con todos estos otros señores de los que yo he estado hablando, que él permitió e hizo todo lo que se le imputó en su momento. Las razones por las que él haya sido sacado de este proceso yo no las comprendo, pero le puedo decir que los jueces, y sobre todo que escucho que la jueza dijo, hubo otras personas, los jerarcas ciertamente, porque todos estos otros eran peones de esos jerarcas, que no estuvieron ahí y que tenían que estar en Guatemala para ser juzgados en Guatemala para restituir la administración de justicia de Guatemala, y eso empaña lamentablemente la intervención de la CICIG en este proceso. ¿Por qué? Porque como yo lo he denunciado y lo sigo manteniendo, esos poderes ocultos y esas personas a las que obedecían Bielman, Figueroa y Espírez tienen tanto poder que los logran sacar a ellos, ponerlos en Europa y sustraerlos a las investigaciones que se habían hecho, porque sabían que con esa prueba iban a ser condenados, tal como resultaron todos estos otros señores condenados hoy día. La fiscal claramente ha dicho que no va a revelar esos nombres. Ella se refiere a los superiores de Carlos Bielman y de la Policía Nacional Civil, pero se reserva esos nombres. Hay una pregunta que le quiero plantear a los dos abogados, una por la vía telefónica y el otro acá presente. ¿Allana esto el camino de los juicios que se llevan en Europa? En Europa se llevan 3 procesos distintos, uno en Austria contra Javier Figueroa, otro contra Erwin Esperisen en Suiza y el tercero contra Carlos Bielman en España. A los 3 se les acusa por la ejecución extrajudicial de 7 reos en la granja penal de rehabilitación penal de Pavón, pero también se les acusa por el asesinato, también extrajudicial, de 3 prisioneros prófugos del Infiernito. La pregunta es, si en Guatemala se les considera culpables, ¿es posible también que se les condene fuera en los 3 diferentes países? Y sobre todo con el antecedente que subraya esa sentencia, son los jefes los que debieran estar acá. Le damos la palabra primero a Giselle Rivera, que se encuentra en el teléfono desde Costa Rica, pero después al abogado César Saúl Calderón. Bueno, yo les tengo que decir que no necesariamente la condenatoria en Guatemala es una premonición de condenatoria en España, en Suiza y en Austria. ¿Por qué? Porque desconocemos cuáles son los elementos probatorios que se llevaron allá, quienes declararon,
todavía los juicios no se han realizado, cuál ha sido la prueba que se ha incorporado, si esa prueba fue manipulada, si la prueba que tuvieron los jueces de Guatemala para valorar y llegar a ese juicio de certeza es la misma. Eso se desconoce. Si fuese la misma, el resultado no podría ser otro que una condenatoria entre ellos tres, pero si la prueba no es la misma, difícilmente los jueces allá van a poder llegar a una conclusión de certeza de que ellos participaron en esos hechos. Habría que ver cómo se manejó el caso, cómo se está manejando el caso, qué conocimiento tienen los instructores de la investigación en esos tres países para acreditar esos hechos. Por eso no considero que el precedente, por más que los jueces lo digan acá, porque ellos están teniendo la prueba en su país, están teniendo acceso a más elementos de prueba. También habría que ver las objeciones de legitimación de llevar prueba a esos otros países, y entonces todos estos portillos podrían crear una sentencia diferente a la que hoy se está dando en Guatemala con respecto al caso de Pavón. Gracias, Giselle. César. A mí me parece que no necesariamente va a tener relación con el de allá. Yo de Spirensen no sé absolutamente nada, pero le puedo hablar de Javier Figueroa y le puedo hablar de Bielman. Con relación al doctor Figueroa le han quitado ya los casos de Zacapa sí. Entonces solamente tiene uno. Y entonces, pero no sé la dinámica de Austria, cómo se debe de juzgar. Uno que es el de Pavón. Sí, uno, solamente le queda Pavón. Solo le queda, ya le quitaron Jueves, ya le quitaron Cuevas, caso Cuevas y caso Zacapa, y solamente queda por uno. Pero no entiendo la dinámica porque no conozco esa ley. Sin embargo, tengo noticias que al señor Bielman le puede ir bien por la siguiente razón. En Guatemala el ofrecimiento de la prueba es muy restringido y la prueba tiene que ver estrictamente con los hechos. En España no. En España existe la posibilidad de que puede ser mucho más amplia. Por ejemplo, en Guatemala se aceptan muchísimos testigos que son presos, que son convictos, que han tenido algún tipo de pleito con la ley. En España aceptan, por ejemplo, y analizan mucho que llegue una persona que en Guatemala mató 3 policías y que después sea testigo. Tiene que ver mucho la idoneidad. Entonces en España podrían descalificar. Muchos de los testigos que señalan a Bielman podrían quedar descalificados precisamente por su historial criminal. Y eso sí es muy amplio en España. Entonces al señor Bielman le podría ir bien por la idoneidad de los testigos. No son testigos idóneos, tienen poca credibilidad precisamente por el mismo hecho de su conducta delictual en Guatemala. Gracias, César, por habernos acompañado. Giselle, muchas gracias por habernos acompañado por la vía telefónica también en esta entrevista. Con mucho gusto. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y vamos a estar pendientes de todas las repercusiones que esto pueda tener, si tiene implicaciones o no para los casos que están en Europa. Así que gracias, César, nuevamente. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado. Vamos a dejar ahora con los deportes con don Juan José Corado. Buenas noches, Dios los bendiga. Los deportes son